Hola amigos, bienvenidos a la tercera temporada de YPO Cast México. Estamos encantados de que nos sigan escuchando y una vez más les vamos a contar desde el corazón de nuestros invitados las mejores experiencias que los han hecho crecer como seres humanos. En este episodio número 16 tenemos un invitado que es un verdadero fuera de serie. Hablaremos con él de la calidez y de la vulnerabilidad como grandes activos para crecer en todos los aspectos. Hablaremos también de la necesidad de reinventarte a ti mismo para poder reinventar tu negocio. Y platicaremos de la importancia de hacer todo lo que hacemos con una entrega total. De YPO México Gold te presentamos al incomparable Gui Loureiro. Acompáñanos. Y el tipo me dice, sí, puedo ayudar, puedo hacer un trabajo con tu comité ejecutivo y ayudar, tranquilo, puedo hacer. Tengo una pregunta antes de empezar. ¿Quién va a ser el CEO de este negocio? Y yo dice, cuando no te conté que soy el CEO. Sí, pero tú no puedes, tú no eres capaz. No porque no entendía de retail, tú no eres capaz porque creciste en comando y control. Tú cuando crees que sabes la respuesta no escuchas a nadie y la empresa digital que quieres criar no puede trabajar así. Entonces tú no sirves, entonces vamos a tener que elegir otro CEO también. No hay fracasos, hay errores, o a veces yo no creo ni que necesariamente erré en este caso, pero hay aprendizajes. Un fracaso, un error sin un aprendizaje no vale nada. Pero de una cosa que te fue mal, no fue como tú lo querías, si sacas de ahí un aprendizaje. Llévame un poquito ese momento. Mira, fue una pelea fea, fue parar en la corte y me amenazaron. O sea, fue judicial el tema, Me acabaste. amenazaron, dijeron que nunca más iba a encontrar trabajo en mi vida. Como los divorcios, ¿no? Te divorciaste a golpes de una multinacional bien poderosa. Sí, pero es la vida, ¿no? Al final las cosas suceden como tienen que suceder. Yo tenía un amigo que decía, a largo plazo, la gente grande se queda grande, la gente pequeña se queda pequeña. Te esperamos cada 15 días. Nos puedes seguir en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok de YPO México para escuchar este y todos nuestros episodios. Este episodio de YPO Cast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO México, en luis.ortiz@londoncg.com. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos muy emocionados de recibirlos. Tercera temporada de YPO Cast. Qué rápido ha pasado. Qué padre ha sido poder platicar con todos nuestros amigos de YPO alrededor del país, en los 11 capítulos que hay con los casi 700 miembros y conocernos más. Me encanta que nos han escuchado y todos los comentarios que nos han dado para hacer este podcast mucho más enriquecedor. Yo soy Manuel Rivera de YPO Gold, Mexico City, y aquí me acompaña mi socio en esta travesura. Soy Renato Abramovich, IPO Gold México, hace 1 año y 4 meses. Placer estar acá. Bienvenido, Renato. Y hoy tenemos un invitado que, sí puedo decirlo, me da mucha emoción tenerlo aquí porque antes de ser nuestro invitado y de ser YPO, es un gran amigo, persona a la que le he aprendido muchísimo y con quien me he divertido más, pero todo es foro. Me da mucho gusto que esté aquí, lo van a conocer mucho más hoy los que no lo han conocido. Gui Loureiro lleva en YPO 18 años, está también en México Gold. En México, en 2 capítulos, lleva 14 años en total. Varios años estuvimos juntos en foro, entonces nos divertimos mucho. Gui es un tipo fascinante. Como les decía, se ve muy joven y se ve muy guapo, pero eso es porque es brasileiro. Tiene 58 años, casado y 3 hijos. Y Gui, bienvenido al YPO Cast México. Gracias, Manu. Gracias, Renato. Un gustazo estar acá con ustedes hoy. Padrísimo que te vamos a conocer más hoy y que te va a poder conocer más toda la membresía de México. Entonces, pues, Renato, sin más, ¿arrancamos? Sí, claro. Bueno, Gui, muchísimas gracias por estar acá hoy. Un gusto. Tengo el lujo de hoy hacer un IPO Cast con otro brasileño, ¿no? Que está perdido acá en México como yo. Así que un placer, que estoy seguro que va a ser muy bueno. O me encontré acá en México. Sí, es verdad, mejor, ¿no? Sí. Es una buena forma de empezar. Gui, cuéntanos un poco primero de tus raíces, historias, las cosas que te definen, ¿no? Creo que es más importante saber un poco de ti, porque obviamente profesional vamos a entrar acá y tiene una historia linda. Pero primero, ¿quién es Gui? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, Gui es brasileño, también tengo pasaporte portugués, nací y crecí en Brasil. Como todo brasileño, jugaba fútbol desde la cuña y quería ser jugador de fútbol.
Para tener una idea, mi intención era ser un jugador de fútbol muy famoso y después ser motorista de taxi para que la gente me reconociera y hablase de mis goles y de las cosas. Pero no logré. No era un tan bueno jugador. Sí. Y no logré. Entonces crecí en Brasil, estudié en Brasil. Pensé que iba a vivir toda mi vida en Brasil, pero mi vida adulta fue fuera de Brasil. Pero yo crecí en una familia de cuatro hijos, todos muy cercanos. Tenemos mi hermana más grande tiene 4 años más que yo y yo soy el más nuevo. Muy feliz, muy amigo de mis hermanos. Y crecí una vida normal, estudié en colegio de jesuitas toda mi vida. Después me gradué en la Fundación Getúlio Vargas. Me casé joven, me casé con 24, 25 años. Tengo 3 hijos. Pedro, de 29 años, vive en Inglaterra. Eduardo, de 25, vive en Nueva York, está haciendo su MBA ahí. Y María Fernanda, de 22, vive y trabaja en Nueva York. También se graduó el año pasado. Los chicos vivieron en muchos países y se acostumbraron. Tienen amigos en todo el mundo y están seguros que el ticket de avión es gratuito porque viajan como locos para ver sus amigos. Pero así es, me divorcié y casé de nuevo con Patricia, que es mi actual esposa. Ya estamos juntos hace más de 12 años y vivimos los dos acá felices en México. La vida fue una vida, yo creo que normal. Nunca tuve ningún grande episodio, pero sí, quizás lo único que hablábamos nomás otro día, que un doctor un día me dice que yo era muy guerrero. Y yo dice, ¿por qué? Un de estos doctores que tú vas, de estos de la antigua, que te quieren saber todo de tu familia. Sí. Como la pregunta que ustedes me están haciendo, quieren saber de toda la familia, de todo. Y yo dice, eres muy guerrero. Y yo dice, ¿de dónde sacaste eso? No me... Dice, mira, cuando yo nací, yo tuve un problema muy serio que se llama membrana hialina en portugués. No sé si es lo mismo. Una membrana que te envuelve el pulmón y normalmente la gente se moría de esto. Tocó la gran suerte de que el doctor que estaba ahí en el hospital estaba estudiando este tema y me salvó. La gente decía que si uno se salva porque el diagnóstico había sido mal hecho, porque no había cómo salvarse, pero sí, aparentemente yo tuve esto y me salvó. Yo crecí siempre con el cuidado de esto. Y otro episodio que marcó mi infancia fue que yo tengo un hermano 11 meses más grande que yo, somos muy amigos, lo quiero mucho, pero él decidió que no iba para la escuela solo, que porque él tenía que ir a la escuela y yo no. Entonces yo entré en la escuela un año antes, empecé a estudiar un año antes. Y a pesar de que se creó una fama, que no sé de dónde surgió, que yo había saltado un año de tan inteligente que era, esto es una mentira, pero disfrutaba un poco la fama. La realidad, esto me costó mucho. Estar un año antes en el colegio no es lo mejor, porque a mí me gustaba jugar fútbol y de repente, y tardé mucho a crecer físicamente. Entonces, sufría con mi tamaño, mi falta de tamaño. Las chicas tampoco me miraban. Sí, Entonces, un año hizo mucha falta para mí ahí. Pero al final uno va creciendo, va aprendiendo, y yo creo que sí, aprendí a defenderme, aprendí a hacer las cosas y a pasar bien. Es que la vida te puso como el más chiquito de tu entorno. Sí, Por una absoluta casualidad. sí. Y es un poco la raíz de, para quienes conocen más aquí personalmente, él sí es un tiburón. Tiene una garra súper competitiva, quiere ganar, quiere hacer lo mejor que todos, siempre tiene hambre, siempre puede más. Y nos regresamos a dónde nació eso. Es cuando nos contaste, bueno, me pusieron como el más chiquito de todos. Sí. Era el más chiquito, el que menos juega fútbol, no podía ser el más guapo. Y de ahí dijiste, pues lo tengo que lograr. Y era chiquito. Mi mamá un día me dice, mi sueño es que tú llegues a tener 1,70 m. Y yo tengo 1,82 m. Pero yo no creía que llegara a esto. Claro. Tardé demasiado. Y cuando encuentro amigos míos de escuela, yo creo que seguí creciendo cuando estaba en la universidad. Encuentro amigos míos de escuela y dicen, no eres tú, no me reconocen. Claro. Que interessante. E Gui, eu já estava aqui, tenho um grande amigo, não? Ele é ChatGPT. E eu perguntei, dime coisas de Gui, não? Que não são tão conhecidas, não? Aí me trajo um pouco de trabalho, que trabalhaste com Red M&A e Unilever, não? Pero eu digo, não, mas, não? Give me more, não? E aí saiu que existe algum exercício de vida em algum momento com Pedro Langer, não? Que é um coach. Sim. E de que saiu que como tu tema de vida, não? Como Propósito. ¿no? Propósito que é eu vivo, amo e gero impacto, não? Genero impacto, que é uma personal.
¿Eso de alguna forma salió de tu vida anterior, cuando era un poco más niño o algo así? ¿O fue más después durante la vida que tuviste esta claridad? Esto, ChatGPT lo tocó porque está en mi libro y cuando yo llegué a México estábamos haciendo trabajos y yo tenía un coach que escribió el libro conmigo. Cuando decidí empezar a escribir un libro, cambiamos de coach, ya no podía por potencial conflicto de interés trabajar conmigo. Y Pedro Langre, que es otro fenomenal coaching, ve a hablar conmigo y él hace ejercicio, lo hace muy bien. Define cuál es tu propósito, porque esto te ayuda a entenderte mejor y a trabajar mejor las cosas. Y yo vivo intensamente, yo vivo súper intensamente. Vivo profundamente todas las cosas de mi trabajo, de mi vida personal, de todo lo que hago, con mis amigos, con todo. Amo intensamente lo que hago, amo intensamente mis amigos, amo intensamente mi mujer, mis hijos, a toda la gente que me acerca. Soy muy cariñoso, mi papá era muy cariñoso y siempre sí. Y me gusta generar impacto. Me gusta hacer cosas que generen impacto. Y yo creo que él me definió muy bien y me sirvió mucho para entenderme un poco mejor y para que la gente también me entienda. Me quiero regresar un poco al hambre, porque tú tienes una historia que a mí me parece increíble cuando estabas desarrollando en tu carrera profesional más temprano, que querías crecer y de repente salió una oportunidad en Londres, ya estabas con un pie en el avión y no hablabas inglés. Sí, pero fue muy interesante. Antes el mundo era más Ese es Ana Rojo que me refiero. Pero ojalá la gente que me contrató no vea esto. Pero estamos hablando... Les fue muy bien contigo, sí, ya no importa. Estamos hablando del año de 93 y yo empecé mi vida profesional como en el área financiera en un país de hiperinflación. Entonces, el área financiera, era una mejor escuela del mundo trabajar con hiperinflación y control de precios y todo. Los mexicanos entienden esto muy bien también. Yo llegué a tener inflación de 80% al mes y me pusieron al área de compras. Tenían que negociar la cosa 80% al mes. Era Diario, una locura. ¿no? Nosotros decíamos que en Brasil era más barato tomar un taxi do que un autobús, porque el autobús pagas cuando entras y el taxi cuando terminas. Entonces, con la devaluación y con todo. Pero de repente me veía muy bien, un ambiente que favorecía a los financieros. Y de repente recibo una llamada diciendo, mira, va a venir tal persona de Head Office en Londres, de Unilever. Yo no sabía quién era la persona, no teníamos tanto contacto, sí, yo era junior. Y vas a tener que presentar un trabajo que yo había hecho que estaba muy bueno. Él dice, va a tener que comer con él, va a tener que cenar. Y dice, algo está pasando acá que no sé. Pero mi inglés era malísimo. Y más, yo no tenía la autoconfianza. Yo podía hablar, presentar. Entonces... yo hablé con mi jefe, que era director de la empresa, y dice, mira, ¿cómo vamos a hacer? Y dice, no te preocupes, memorizas tu presentación y nosotros vamos a llegar. Si hay una pregunta, nos organizamos para que no parezca que no hablas inglés. Y entonces así memoricé. Me recuerdo la noche anterior con un gran amigo mío, João Francisco Campos, y con su esposa en su casa, que ellos hablaban bien inglés, ellos me enseñando a memorizar y a hacer el acento bien. Y la presentación fue muy buena. Y el día siguiente me llama y me dice, mira, te va a llevar a Londres. Yo dice, pero ¿cómo voy a trabajar ahí? Y me llevó a Londres y yo no entendía nada. Y mira, una historia fantástica de esto que ahora me recordé. Entonces, llegué, éramos los financieros de la área de América Latina y Asia. Y uno de los trabajos pero éramos juniors. Y una de las cosas que teníamos que hacer era un reporte mensual de performance de los países. Y cuando tú llegabas en el departamento, los 3, 4, todas las cosas malas y muy básicas te daban al nuevo tipo. Entonces a mí me tocó, por ejemplo, hacer este reporte. Uh-huh. Pero no teníamos ChatGPT, no teníamos nada, todo muy manual. Y entonces yo hice el tipo, pero mi inglés no es suficientemente bueno ni para leer el reporte ni para escribir. Leer los reportes de los países y escribir. Entonces el tipo me dice, no te preocupes, nadie lee esto. Es un mes bueno, imagina, no como 20 países, es un mes bueno, toma el reporte de un mes bueno, pero cuida y tome un reporte de 2, 3, 4 meses atrás. Es un mes malo, toma un reporte anterior de un mes malo y copias. Y yo, feliz de la vida, no tenía otra opción, copiaba el reporte. Y
cuando tú haces trampas, te vas acostumbrando y empiezas a tomar atajos, ¿no? Entonces un mes copié del mes anterior. Y ahí mi jefe me llama, después de 6 meses me llama, no puedes copiar el del mes anterior. Y así fui sobreviviendo. A veces cuando la gente se abusaba de hecho que yo no hablaba inglés también, yo hablo más despacio y tomaban ventaja de eso. Yo empezaba a hablar en portugués. Era medio loco, era joven. Entonces yo empezaba a hablar en portugués con ellos. Y a mí me miraban como, estás loco. Y yo decía, mira, a ver, yo con un poco de esfuerzo y ayuda tuya te entiendo. Tú no vas a entender mi lengua nunca. Entonces respétame un poquito más y ayúdame que hablamos en tu lengua. Pero yo creo que hoy no tenía el valor de hacer las mismas cosas. Oye, era un poco irresponsable. Es que bendita edad, ¿no? O sea, el arrojo más chico es voy por todo. Qué padre. Pero aprendí. ¿No? Sí, aprendí. Salió muy bien. Me muevo un poquito al negocio, Gui. Y por cierto, tiene un libro estupendo, Gui, que después aquí nos va a hablar un poquito más de él y les recomiendo que sí lean porque cuenta una historia. Gui como ejecutivo, la verdad es que tiene una historia que podríamos hacer 2 episodios nada más de eso, pero hoy queremos conocer mucho más a Gui la persona. Pero sí quisiera enfocarme un ratito en tu desafío más grande profesional. Y sé que tú y yo lo hemos platicado antes, pero que fue mucho más profundo y mucho más trascendental que manejar bien un negocio, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito de este Yo creo gran desafío? Fueron 2 cosas y las 2 cosas están relacionadas. Yo creo que yo tuve una carrera muy buena en Unilever, pero al final es una larga historia, no vale la pena. Salí de Unilever en 2012 y me junté me transferí para Walmart. No entendía nada de retail. No sabía nada y el historial de la gente que había movido la industria para retail es muy diferente trabajar en la industria, trabajar en retail. No era bueno, pero la persona que me contrató, Eduardo Solórzano, un gran ejecutivo, un gran amigo mexicano, nicaragüense mexicano, me dice, te voy a poner en entrenamiento. Entonces me fui de ser Head Global de Estrategia de Unilever a ser trainee. Y yo me estaba divorciando y tenía que estar en Brasil con mis hijos y decidí vivir en Brasil. Entonces en Brasil fui de trainee. Pero sí logré. Sí logré. Después, por accidente, fui CEO de Walmart Brasil, que era una empresa que no iba bien y tuvimos que preparar la empresa para vender. Y ahí vine a México. Walmex es una empresa muy conocida por todos los amigos mexicanos, muy exitosa. Y no es exitosa porque yo trabajé ahí, es exitosa hace décadas. Y llego y México como país estaba muy retrasado en la transformación digital y nosotros por consecuencia. ¿Qué año que era eso, Gui? ¿Ah? ¿Qué año que era eso? 2016. Y entonces yo, brasileño, llegando a México para tocar una empresa de retail y decido que primero tengo el beneficio de trabajar en una empresa global, entonces viajamos a Asia, viajamos a Estados Unidos y vimos que estaba años adelante de México en la parte digital. Y mis jefes llegaban acá y preguntaban, ¿por qué acá no pasa? Y nosotros decíamos, mira, aquí en México la gente no tiene internet disponible porque es cara, la gente no tiene métodos de pago disponibles, todavía todas las excusas necesarias, pero de repente decimos, ok, pero nosotros podemos participar para que esto se mueva. Y si nos adelantamos, quizás no pasó lo mismo que pasó en otros países donde llegamos retrasados a la parte digital. Entonces, yo que era nuevo en retail, decidí liderar una transformación de una empresa de retail de brick and mortar para digital. Y todo iba muy bien, es lo que cuenta el libro. Pero la gente, el negocio iba muy bien, la gente, a todos les gusta ser exitosos, a todos les gusta cuando reciben los bonos. Y llega un brasileño que no entiende nada de este negocio y dice, tenemos que cambiar brutalmente. Entonces llamé a un coach, amigo mío, que ya había trabajado conmigo. Dice, a ver, me tienes que ayudar a convencer mi equipo, a convencer mi board de que tenemos que cambiar. Pero yo tampoco sabía explicar bien qué era el cambio, no tenía una idea clara. Fui aprendiendo con el tiempo, pero siempre tuve el valor de hacer las cosas y dice, lo quiero hacer porque es necesario. Y fue a aprender en el camino. Y el tipo me dice, sí, puedo ayudar, puedo hacer un trabajo con tu comité ejecutivo y ayudar, tranquilo, puedo hacer. Tengo una pregunta antes de empezar. ¿Quién va a ser el CEO de este negocio? Y yo dice, cuando no te conté que soy el CEO. Dice, pero tú no puedes, tú no eres capaz
No porque no entendía de retail. Tú no eres capaz porque creciste en comando y control. Tú cuando crees que sabes la respuesta no escuchas a nadie y la empresa digital que quieres criar no puede trabajar así. Entonces tú no sirves, entonces vamos a tener que elegir otro CEO también. Y ahí empezó el desafío más grande de que, pero yo lo quería. Sí, claro. Tú querías ese cambio y a ti te pusieron un espejo y te dijeron, ese cambio está muy bueno, pero tú no le vas a entrar. Sí, el coach es como un espejo, pero un espejo que te dice las cosas ¿Tú no? más duro que tú te le dirías. Claro. Y así me dice, y así fue, hicimos un plan muy duro de cambio y tuvo que contar a mi equipo. Tú me hizo ir a mi equipo, pedir disculpas y decir, mira, yo tengo que cambiar y así voy a cambiar y ustedes me tienen que ayudar. Y yo me sentía súper vulnerable, pero fue la mejor forma de cambiar. Y en un ámbito ejecutivo donde creo que los tres pasamos, ustedes toda su carrera en eso y un gran tiempo, donde pues no es lo que culturalmente se acostumbra, sí. ¿no? El CEO es el que puede todas. Sabe todo. Entonces yo tuve que aprender de una industria nueva, retail. Yo tuve que aprender digital y cambiar mi forma de liderar al mismo tiempo. Entonces yo no creo que hubo otro cambio en mi vida profesional, otro reto de mi vida profesional tan grande como este. ¿Y cómo fue la conversación con tu board? Porque evidentemente la conversación de transformación digital me la puedo imaginar muy bien. Sí. Todo lo que no hacemos y sí vamos a hacer. Pero esta conversación de tengo que cambiarme yo y seguramente tendré que cambiar a la mitad del comité ejecutivo. No. Mira, primero la conversación más importante no fue con el board, tuve dos conversaciones muy importantes. Una con mi comité ejecutivo, que eran gente de éxito, que estaba yendo muy bien, que estaba ahí antes que yo. Y yo creo que sí entendieron. Pero cuando llego yo después de hablar más y me preparé con el coach nos ayudó, lo que hicimos fue, los llevamos, por ejemplo, un viaje a California, donde la gente de McKinsey nos explicó todo, igual como hace Singularity, yo había estado en Singularity, explicó todo lo que estaba pasando en el mundo. Es fascinante. Hasta hoy, de nuevo, es fascinante lo que está pasando en el mundo. Y tú tienes dos reacciones, te fascina y después te dices, ¿y qué va a pasar con mi empresa en este mundo? Y entonces hicimos un trabajo con ellos en que ellos hicieron la segunda parte de este evento que hicimos con ellos de 3-4 días y nos dijeron lo que implica esto para la empresa de ustedes es esto y lo que tenemos que hacer para cambiar la empresa es esto. Entonces desarrollé por algunos meses y con ayuda de algunas personas esto con consultores. Nos llevaron y después nos llevaron a ver empresas realmente digitales para ver esto no es un dream, esto existe, exacto. Es así. Nada más tú no lo has hecho, pero entonces sí está. Con el comité acabó siendo fácil. Más difícil con el comité fue decir, verdad, guys, yo soy el CEO, pero yo tengo que cambiar para ser el CEO. Entonces, por un lado, sí, les gustó mi apertura, por otro lado se quedaron un poco perdidos diciendo, y la segunda pregunta, si mi líder tiene que cambiar, ¿cómo me va a liderar? Y la segunda pregunta, ¿y qué pasa conmigo? Si este tipo está cambiando, ¿a dónde yo necesito cambiar? Entonces tuvimos que hacer un cambio. Con el board ya fue más fácil, porque al final no era algo que necesitábamos decir inmediatamente al board, y fuimos diciendo cómo se fue pasando, hasta porque no sabíamos qué decir. Claro. Pero también hubo un elemento, tenemos un CEO que aún es nuestro CEO, teníamos un CEO que aún es nuestro CEO global, Doug McMillan, y en determinado momento Doug ve a México verme, y yo fui por él en el aeropuerto. Normalmente nos vamos al aeropuerto a buscar a la gente. La política de Omar dice, quédate en la oficina trabajando, yo llego. ¿No? Confía que voy a llegar, ¿no? Sí, yo fui por él en el aeropuerto y dice, necesito una hora solo yo y tú, porque tengo ideas en mi cabeza, necesito testear contigo. Y yo no tenía ideas claras acerca de la transformación, pero tenía un montón de ideas y quería platicar con él porque sabía que él me iba a dar. Y él no me dejaba hablar y preguntaba de mí. Yo quería hablar de la empresa, de las cosas que estaba haciendo, y preguntaba de mí. Cuando llegamos a México, yo frustradísimo después de una hora de auto. Intento, ¿no? Y él me dice, Gui, tienes mi bendición, adelante. Y dice, ¿cómo puedes darme tu bendición y decirme adelante si no me dejaste explicar lo que quizás yo ni sé te explicar? Y dice, no, la gente que hizo estas transformaciones digitales tuvo una jornada personal similar a la que estás teniendo tú. Y a mí que me importa es tu jornada personal como líder de esta empresa
Y estoy seguro con lo que me contaste de tu jornada visual que te va a ir bien y va a ir bien a la empresa. Entonces, adelante. ¡Qué maravilla! Entonces, yo que estaba hablando de comando y control, que yo tenía que dejar de ser comando y control, tuve una lesión enorme del que CEO fue de un la aval de empresa, lo que te dijo tu coach. Somos la empresa más grande fuera de Estados Unidos. Y el tipo me dice, no, yo confío que lo vas a lograr. Y no habló en detalles de lo que íbamos a hacer. El aval no era tu plan, sino tu readiness para hacer el cambio. Exacto. ¡Wow! Entonces me dio la primera gran lección de cómo Grandísima. yo debería manejar el negocio. Increíble. Qué padre historia. El resultado de esto, quienes han seguido retail por unos años, Walmart hace mucho que no nada más vende jitomates, ¿no? Ha pasado por banco, líneas telefónicas, todo un ecosistema de servicios médicos. Acabamos de publicar el resultado de este mes, mes pasado, acabamos de publicar ayer nuestros resultados trimestrales, 24.5 millones de usuarios de telefonía e internet. Hace 5 años no teníamos ni uno. Correcto. Y en 2016 ni siquiera estaba pensado que iban a tener servicios de telefonía e internet, salud, banco, educación. Y educación. Uno hoy puede tomar su high school, su prepa, con Tech, con otras empresas, no solo Tech Milenio, pero con otras empresas, a partir de $100, todo el curso. Increíble. Es más barato que el certificado que el gobierno te da. Y en esta jornada de cambio un poco, porque creo que algo que es importante, como dices, que integras la familia y el negocio, ¿no? O sea, no es un cambio de tu actitud en el trabajo, es un cambio de Gui como persona. ¿Cómo fue esto para tu familia, hijos, esposa? O sea, ¿cómo fue esta jornada? Porque es personal, como dijiste cuando conoció. Mira, Patty estuvo a mi lado desde el inicio porque todo esto empezó cuando yo empiezo acá y nuestro jefe nos lleva a Singularity. Yo tengo un día en Singularity University, entendiendo, ya tuvimos la misma presentación en IPO, igualita de Singularity, y diciendo todo lo que estaba pasando en el mundo, y yo volví excited, y volví y senté con mi madre y dice, yo voy a aprender y yo voy a participar de esto. Y decía, tú estás preparado, vete. Y hablamos mucho y Pache es mi compañero, estudiamos juntos en la universidad, entonces platicamos mucho todo el tiempo. Con mis hijos platiqué menos, porque eran jóvenes, no iban a entender nada de esto, pero después cuando fueron creciendo, fueron entendiendo y me ayuda un poco en la parte digital, ¿no? Pero también los hijos no tienen mucha paciencia con los papás, ¿no? Entonces, en determinado momento tuve que implementar algo que llamamos reverse mentoring. Entonces, pusimos jóvenes de la empresa que eran mentores digitales de los... Claro. Entonces, ellos aprendieron de negocio, nosotros aprendíamos de digital. Pero sí, me fueron ayudando, me daban ejemplos. Hay historias que cuento en el libro de cosas que me enseñaron mis hijos, de comentarios que me hicieron, ¿no? Y yo fui aprendiendo, de cada persona fui aprendiendo un poquito. Qué bien. Y quiero que me lleves un ratito al otro lado de Gui. No al Gui que ha tenido muchos éxitos que conocemos y que nos compartiste algunos, pero ¿por qué no vamos un momentito a alguno, o si tienes el recuerdo de en tu vida profesional el más grande fracaso, el tropiezo más duro? Yo creo que el tropiezo más duro que yo he tenido fue mi desencuentro con el CEO de Unilever, que acabó llevando que yo tuviera que salir porque no nos encontramos con relación al futuro que debía. Y claro, si yo te cuento la historia como fue, te voy a contar una historia, él te va a contar otra. Al final los dos fuimos inhábiles de hacer. Pero la vida es interesante. Mi más grande fracaso fue salir de la empresa que yo había trabajado 25 años, que había sido muy exitoso, que amaba. Pero esto me propició ir quizás a otro nivel y yo creo que uno nunca va a saber qué hubiera pasado si yo hubiera seguido en Unilever, pero yo hoy creo que mi movida para Walmart fue demasiado buena para mi desarrollo profesional, descubrir otra industria, descubrir otra gente, otro tipo de trabajar. Al final fue el mayor fracaso, me llevó quizás al mayor éxito de mi vida profesional. Entonces, no hay fracasos, hay errores, o a veces yo no creo ni que necesariamente erré en este caso, pero hay aprendizajes. Uh-huh. Entonces, un fracaso, un error sin un aprendizaje no vale nada.
Pero de una cosa que te fue mal, no fue como tú lo querías, si sacas de ahí un aprendizaje, yo cambié bastante. Sí, y te quiero empujar un poquito más ahí, porque quienes nos van a escuchar en este podcast no te conocen. Entonces, te caíste para arriba, como decimos en México, eventualmente. Pero no de Pero en ese primera. momento te caíste y estuvo horrible y la pasaste mal y generó inseguridad, sensación de que te iba a ir mal. Llévame un poquito ese Mira, momento. fue una pelea fea, fue parar en la corte y me amenazaron. O sea, fue judicial el tema. Me Acabaste. amenazaron, dijeron que nunca más iba a encontrar trabajo en mi vida. No, una persona física contra una empresa nunca es la cosa más fácil de la vida. Ujú. Terminó feo. Sí. Como los divorcios, ¿no? Te amo, tenemos hijos y cuando pelea feo, pero pelea fue como un divorcio. Sí. Porque había mucha historia, mucho amor, muchas cosas, Sí. logros juntos. Fue como un divorcio. Absolutamente. Pero yo empecé mi mamá. Con un divorcio con una mujer de una familia muy rica. Sí. Que te amenaza el papá Sí, y sí, te que el dice, papá dice, mi familia, me voy a asegurar el que papá te dice, destierran. En mi familia no hay divorciados, hay casados y Correcto, viudos. porque no quiero Así me minimizar. dijeron, aquí hay casados y viudos. Te divorciaste a golpes de una multinacional Sí. bien poderosa. Sí, pero es la vida, ¿no? Al final las cosas suceden como tienen que suceder. Yo tenía un amigo que decía, a largo plazo la gente grande se queda grande, la gente pequeña se queda pequeña. Qué buena frase. Al corto plazo pasa de todo. Pero nesse episódio, assim, afinal, hoje, depois de tudo que passou, obviamente, não, tem o benefício do hindsight, não, que já foi. Pero, que lección que has tomado con eso? O sea, al final pasó, te saliste bien, pero dolió muchísimo, como Manuel comentó. O sea, fue un periodo muy complejo, ¿no? Yo tomo una lección, Toquecinte. Yo creo que tomé la decisión, fui llevado a tomar la decisión más difícil de mi vida y la más correcta. La razón, de nuevo, yo voy a contar la historia desde mi punto de vista. No, nunca me gusta hablar de temas difíciles cuando el otro lado no está acá, porque la historia es lo que tú te Pero recuerdas. es tu vivencia. Tu vivencia. Pero el gran tema que empezó la pelea fue que yo había crecido en la área financiera, lo hacía bien, pero muy temprano, yo cuando estaba en Londres, en mi primer patrón, al final, después que aprendí inglés, me fue muy bien. Y yo, identificando que la compañía era una compañía de marketing, de ventas, yo dije, para llegar a donde quiero llegar, tengo que cambiar y aprender marketing, ventas, más lo que aprendí como financiero. Uhum. Y la empresa, esta es una historia interesante, la empresa dice, de acuerdo, te vemos como futuro CEO de un negocio, y te vamos a preparar entonces. Y la persona, el señor Humberto Aprile, que ya no está con nosotros, me buscó el CEO en Brasil, un CEO muy experiente. Me dice, no te voy a dejar. Y dice, pero no te entiendo. Dice, y te explico. A largo plazo tengo la misma visión. Vas a ser CEO. Vas a ser CEO en Brasil o vas a ser CEO a donde sea. Pero tú ya creciste demasiado, tuviste mucho éxito, te promovimos demasiado para tu edad. Demasiado no, promovimos mucho para tu edad y te va bien. Y con esto tienes acceso a la gente senior de la empresa, te escuchamos, tú haces bien. Si yo te muevo a marketing y a ventas, voy a tener que moverte a un puesto junior, te vas a aburrir y no vas a aprender nada útil. Yo voy a hacer al revés, yo te voy a promover aún más rápido. Yo te voy a ser miembro del comité ejecutivo en Brasil, más rápido, y estoy seguro que vas a aprender marketing y ventas, te vas a dar cuenta. Y me empezaron a llevar en juntas con clientes, me empezaron a poner, y 2 años después me hizo CFO en Brasil. Y cuando yo estaba listo, me dijeron, mira, es que te va tan bien que no te queremos dar un país pequeño, te queremos dar un país más grande, pero para dar un país más grande, los CEOs en Londres, tenemos 2 CEOs ahí en Inglaterra y en Holanda, te quieren trabajar cerca de ti. Entonces vete ahí a tener un stamp en tu pasaporte para tomar una empresa grande, pero mejor que te vas como financiero porque es solo para tener el stamp. Entonces me voy y ahí fui me tocó la suerte que de repente hubo una vacante en Merger Acquisitions y me tocó este puesto que era bien divertido. Uh-huh. Y ahí finalmente me enviaron a México. Me enviaron a México para ser CEO de México y era una empresa que no le iba nada bien y me fue súper bien acá. Un equipo fantástico,
levamos esta empresa a tener un performance especial y llega un nuevo CEO a Unilever y no le gustaba financieros manejando el negocio. Y dice, pero yo no soy financiero, yo fui criado como financiero, pero yo nunca hizo hard finance, yo nunca hizo costos, treasury, tax. Accounting. A mí siempre fui un business partner del negocio. Sí, eras el Consumer Era un Goods financiero Financial medio, guy. ¿no? Chueco. Sí. Y Promotor del profitability, me- no un accountant. me convenció a regresar a finanzas. Necesito tú en finanzas, tú posiblemente vas a ser el CFO global. Y yo cometí un error. Acepté, me fue bien, pero no quería. Y ahí empezó la pelea, cuando empezamos a tener discusiones de largo plazo. La empresa fue muy inflexible, diciendo, tienes que ser financiero porque te necesitamos y esta es nuestra decisión. Y yo dije, entre ser feliz y trabajar para Unilever, yo prefiero ser feliz. Y entonces fue una decisión quizás más difícil. Ahora el error quizás fue haber tomado el puesto, aceptado tomar el puesto de financiero de regreso. ¿No? Pero who knows qué te habría acontecido. Sí. Entonces, pero fue una estupidez. Y yo creo que perdemos todos. Yo tuve un trauma en mi vida, Unilever perdió, creo que un buen recurso, pero quizás no crean ellos que sea así. Pues sí. Sí, fue un aprendizaje grande. Y me voy a cambiar por completo de tema. A quienes te conocemos sabemos que eres un hombre muy cálido. Como buen brasileño eres feliz, te gusta echar relajo, pero también eres un líder muy cálido. Y me gustaría, regresando al tema del liderazgo, que nos platiques. Y manejaste una empresa que además tiene 250,000 de personas, de empleados, o sea, un mundo enorme. Sí. Y creo que ese factor humano no puede ser menor cuando uno maneja el tamaño de una ciudad como parte de su nómina. Entonces, platícanos un poco de ese Guy líder y de ese Guy cálido, cómo era y cómo ha sido en su carrera dentro de la oficina y qué te ha dado eso a ti de regreso. Mira, ya platiqué un poco de esto en otras palabras. Siempre es difícil hablar de tú mismo así, pero en mi carrera fue curioso porque yo soy duro, yo soy competitivo, pero siempre recibía mensajes de la gente, dice, qué bueno trabajar para ti y eres muy humano. Y yo nunca entendí. Dice, ¿cómo eres muy humano? Pero todos somos humanos y con el tiempo fui entendiendo. Lo que la gente quiere decir con el humano es que a mí me importa la gente. A mí me importa que tú crezcas, a mí me importa que tú te diviertas. Yo creo que no hay... Si tú no creces junto, si tú no te diviertes en tu chamba, si tú no eres feliz en tu chamba, no vale la pena, no importa lo que lograste. Entonces, como líder, me importa que yo tenga esta sensación, pero que la gente que esté conmigo tenga igual. Lo que no impide que yo sea duro y que permita también que la gente sea duro conmigo. Y Walmart es una empresa muy cálida. Desde nuestro fundador decía, cuide de la gente, que la gente va a cuidar de sus clientes. Siempre fue una empresa de mucho respeto, sigue siendo hasta hoy. Es impresionante cómo hicieron que la cultura que nació desde nuestro fundador aún es mantenida. Entonces, a mí, yo creo que una de las grandes razones de haber tenido esto en Walmart fue que mis valores personales fueron muy alineados, y no que no eran alineados con Unilever, pero Walmart tenía más aún. Y yo siempre, un día leí un email de YPO que llegó para mí, y no puedo dar crédito porque el email tampoco daba crédito, aún tengo el email, la definición de trust. Y la definición de trust de este email de YPO decía que una empresa para ser trusted, una persona tenía que ser honest, reliable and caring. Y mucha de la gente se olvida del caring. Sí. Y entonces yo dije, es esto el secreto, es el caring. Y yo hago cosas que la gente les importa. O sea, hay un par de eventos en Walmart que marcaron mucho a mí, que nunca se habla porque no está en el PNL, pero que marcaron mucho. Entonces yo llego a Walmart y tenemos 5 millones de clientes por día. Teníamos casi en México 2,000 y tantas mil tiendas, en Centroamérica 800. Hoy tenemos 4,100 tiendas en los dos negocios. Y tenemos en México 12,000 accidentes. ¿Cuántos? 12,000. 12,000 accidentes. Es una ciudad. Yo tengo 5 millones de clientes por día, 230,000 asociados. Es una ciudad, pasa de todo. Tal cual. Y la gente dice, es normal. ¿No?
Y dice, no, yo no quiero ser CEO de una empresa que tiene 12,000 accidentes con mis asociados. No quiero. Entonces, vamos a entender la razón. Y yo estaba muy bien entrenado por Unilever en cuestión de safety. Entonces yo caminaba por la tienda, no entendía nada de tienda. Caminaba con los operadores que entendían todo, me enseñaban, y yo veía 15 puntos de riesgo y ellos no vieron ninguno. Entonces yo tenía un conocimiento. Entonces, cuando les hablé y dice, voy a lanzar una política de 0 accidentes, me dice, estás loco, no se logra esto. ¿Por qué lanzas algo que es imposible? Porque no importa, lo que importa es el mindset. Claro, buscar Y siempre. hoy, 10 años después, tenemos 1,200 tiendas más, tenemos mucho más clientes y tenemos 5,000 accidentes, creo, que aún es mucho. Pero si compara con otros retailers, probablemente son pocos. Y son accidentes, por ejemplo, cambiamos la máquina de hacer tortilla, es la más peligrosa, que había accidentes. La gente metía la mano y rediseñamos la máquina, y el proveedor de la máquina rediseñó la máquina para todo el mercado. Entonces hicimos, con esto la gente entendió, y había un accidente un poco más duro. La primera vez que hubo uno, yo llamé al gerente de la tienda con el distrital, con el regional, con el jefe de formación, llamé a toda la gente de mi oficina, imagínate, llegaron temblando, había habido un accidente. Dice, cuéntame lo que pasó, en qué te puedo ayudar para que no pase de nuevo. Y no regañé a nadie, pero aprendía lo que había pasado. Nos reuníamos, tomamos las lecciones, pasamos para todas las 3,000, 4,000 tiendas que teníamos. Cambien esto. Entonces, cuando tú crías la fusión, esta persona le importa. Cuando vamos a la tienda, preguntamos siempre cómo es tu venta. La gente tiene que saber sus números, tiene que saber cómo van las cosas, tiene que saber lo que dice el cliente, porque si no, no te importa tu negocio. Y yo, antes de preguntar de estas cosas, preguntaba, ¿cómo van los accidentes? ¿Cuántos accidentes has tenido? ¿Qué has tomado? ¿Qué precauciones tomas? Entonces, la gente se sorprendía porque, como pregunta primero de accidentes, sí, porque primero me importa que estés bien, que seguro. Cuando ven COVID, nos sirvió un montón. Claro. ¿No? Y fui cuidando de la gente. Cuando estuve a Acapulco, recibí el mejor feedback de mi vida. Comida, por ejemplo. ¿Cómo damos comida a la gente? Como tenemos un montón de comida. Somos los más grandes donadores al banco de alimentos. Pero por cuidado, por política, no, nuestras gentes no. Empezamos a dar más comida para nuestra gente, que puedan tener acceso a parte de esta comida. Que es comida que está buena, pero que ya no puede más ser vendida porque la caducidad tiene un día, ya no puede más por control. Pero está buena. Está buena. Entonces empezamos a dar acceso a nuestra gente a esta comida. Claro. O gratis o pagando un 10% del precio. Entonces la gente se sintió cuidada. Y cuando fue a Acapulco, yo estuve ahí en la segunda semana después del evento de Hurricane de Otis. Y tuvimos que pedir permisión al ejército. Estuve ahí y para estar al lado de la gente. Y pasó 2 meses, yo regresé. Y un señor que era gerente de una tienda, Sebastián, viene a verme. Estaba en otra tienda, llega corriendo y había hecho una música para mí. Una canción. Una canción. Y yo no lo conocía. Y dice, es para agradecer lo que hiciste por Acapulco. Y me dice, es que te quiero contar algo. Yo, cuando acabó el evento, yo salí de mi casa todo destruido, mi vecindario destruido. Yo miré al cielo y dije, Señor Dios, Señor Gui no nos va a dejar solo. Wow. ¿Cuánto vale esto? No, vaya. ¿Y cuánto la gente se mueve? Entonces, en el libro la gente describe eso como factor Gui. Pero tú tienes que tener buenas ideas de negocio, enseñar a la gente, escuchar a la gente. Ellos tienen que sentirse que participaron de la idea y confiar que a ti te importa a ellos. Y ahí van contigo a donde... O sea, el buen líder es el que lleva a la gente a donde la gente no llegaría sola. Qué bonita frase. No fui yo. Alguien también me envió un día esto. Sí. No te puedo dar crédito. Y es verdad. Sí. Si no sirve para nada. No necesitas de ti. ¿Para qué quieres un buen líder si no va a crecer a los demás? Qué padre experiencia. Gracias por compartirla aquí. Y Gui, o sea, tenemos una... parece que es imposible que tenga solo 58 años, ¿no? Bueno, va a cumplir 59. Ya ¿no? mero. No, sí, casi, o sea, es un niño, básicamente, ¿no? Pero has vivido muchas vidas, ¿no? O sea, muchas cosas. Y como te veo, parece que tiene muchas ganas de hacer mucho más, o sea, que todavía es un niño, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuáles son los planes después de tener 2 carreras súper exitosas, ¿no? O sea, ¿qué viene? ¿Cuál es el próximo? ¿Has pensado sobre eso? Mira, yo
el año pasado pasé el bastón de CEO de Walmex para mi sucesor y tomé un puesto regional. ¿Y qué es un puesto regional? Yo no manejo ninguno de los países, tengo CEOs en todos los países. Yo soy un mentor. Entonces yo me veo hoy como un mentor de ejecutivos, no solo de CEOs, pero de sus equipos, tratando de pasar mi experiencia de negocio y de gente y de liderazgo, de estrategia de liderazgo. Entonces mi chamba hoy es ayudar que otros logren hacer su chamba mejor. Al día que yo no esté adicionando valor, tengo que irme. Entonces esto ya es mi futuro. Mi futuro va a ser give back. Yo cuando escribí el libro, empecé escribiendo el libro, tenía una amiga que me decía, cuenta tus historias. Tienes un montón de historias. Yo empecé, fue un día en un hotel con Pati, 4 días ahí sin nadie. Empecé a escribir historias y me di cuenta de cuánta gente me había ayudado en mi vida. Profesional, personal. Tenía historias desde mis papás hasta mis amigos, hasta los jefes, compañeros de trabajo. Y empecé a buscarlos para agradecer. Y ¿llamaste a ellos para agradecer? Llamé muchos. Bueno, terminé ahora. Cuando terminé el libro, a algunos les escribí una dedicatoria del libro contando cómo me había ayudado. Y no sabe la felicidad. Muchos de estos son gentes grandes hoy y ya no están más trabajando, ya no reciben más telefonemas y reciben un libro. Se emocionaron. Yo me emocioné mucho. Tuve la oportunidad de agradecer a casi todos. Y entonces yo creo que la forma de honrar, de agradecer lo que esta gente hizo por mí es intentar hacer igual para el más grande número de personas. Y esto es lo que veo en mi futuro. Empecé, con el permiso de Walmart, empecé a ser profesor en MD en Suiza, que es una forma de hacer esto también. Ahí está. Hay una pregunta que nos gusta mucho hacer. Yo ya sé la respuesta, pero quienes nos van a escuchar no. Porque creemos que a veces en YPO existe esta gran dicotomía del líder empresarial, del padre de familia tierno y del amigo chusco que se va a tomar una cerveza contigo. Y te voy a hacer la misma pregunta, pero tu respuesta sé que me gusta mucho porque ya le hemos platicado, que digo, ¿cómo Guy integra a la persona de negocio con el Guy de todos los días? Con el papá, con el amigo cálido, con el que también se sabe reír mucho. Mira, yo no tengo la separación, no entiendo esta separación en mi vida personal, en mi vida de trabajo. Cuando ya tuve esta discusión en el trabajo 400 veces y soy siempre la voz que pierde la disputa. Yo tengo una vida y el trabajo es parte de mi vida, la familia es parte de mi vida, mis amigos son parte de mi vida, mis hobbies son parte de mi vida. Yo tengo una vida. Y yo decido cómo quiero repartir el tiempo. Y yo soy súper ocupado con mi chama, pero busco a mis amigos hasta más de lo que ellos me buscan. Ellos siempre me dicen, quizás no los puedo ver todos los días como me gustaría, pero los busco. Mantengo mis amistades. Yo tengo amigos de cuando tenía 8 años. No, de edad. Entonces, y aprendí una cosa. Cuando mis hijos nacieron, yo era un ejecutivo, era CFO de Unilever en Brasil, y después fui otro ejecutivo en otras cosas grandes, trabajaba un montón. Hice mi maestría antes de mis hijos nacieran, pero hice mi doctorado cuando ya tenía 2 hijos. Y era CFO de Unilever en Brasil. Y tenía muy poco tiempo, y ahí entre mi ex señora y la escuela de mis hijos, gente que yo siempre busqué mucha gente para pedir consejos. Me enseñaron que mucho más importante que el tiempo es la calidad. Entonces, yo cuando estaba con mis hijos, yo estaba con ellos. Y jugaba con ellos, estaba en su mundo. Yo tenía amigos que llegaban en casa, sin criticarlos, pero llegaban en casa a las 7 de la noche vamos a ver el diario, la tele para ver las noticias del día cuando no había internet. Y ahí el hijo no podía hablar porque no, cállate que estoy escuchando la tele. ¿No? Entonces yo aprendí que la calidad del tiempo que pasa con la gente, en la chamba igual, es mucho más importante do que la cantidad de tiempo. Y la otra es asegurar a mis amigos, a mis hijos, a mi señora, a mis papás, de que siempre voy a estar presente cuando sea necesario mi presencia.
Entonces, doctores, juntas de escuela, si están tristes, yo siempre voy a estar presente. No importa que estén en Brasil y tú en México. No, siempre en voy a Londres, estar tú en presente. México. Yo hablo porque- con mis hijos todos los días, 3 minutos a veces. O atraviesas o sea, el mundo una vez a la semana Sí. para estar con alguno. Claro. Porque me tocó verlo. Sí, entonces es igual. Igual, por ejemplo, tenemos nuestro foro, que yo ya no estoy más en el foro porque no logro ir a todas las juntas. Pero cada vez que nos reunimos es divino. Y es una Y es al calidad 100. brutal. Y Sí, ahí sí. estoy. Sí. Tú no me ves en el foro, perdón, no, estoy ahí. Entonces yo no tengo tiempo por las cosas que hago, pero las cosas que hago las hago con full atención 100. y al 100. Al Y 100, con 100. esto, siempre que te busco, tú no recuerdas, mira, aquí hace 2 meses que no hablamos. Tú te recuerdas que la última vez que nos vimos fue muy bueno y y quieres tener otra oportunidad de estarnos juntos, y yo igual. Sí, ¿y qué nos dijimos? Entonces yo creo que la vida tiene que haber un equilibrio entre trabajo, familia, deportes, a ti mismo. ¿Sabe? La única cosa que me hace falta, yo no tengo tiempo para mí mismo. Ajá. Entonces traté recientemente empezar a meditar, empezar a cuidar de mí, Bien. porque yo no cuidaba de mí. Ujú. Pero yo creo que en corto plazo siempre es desequilibrada. La cosa no tiene equilibrio a corto plazo. Tiene que hacerlo equilibrada más a mediano y largo plazo. Y yo no Correcto. yo no me voy a retirar, mirar para atrás y decir, hubiera pasado más tiempo. No, yo tomé las decisiones, hice las cosas que quería hacer. Algunas decisiones tuve que tomar junto con mis papás, algunos junto con mi señora, algunos junto con mis hijos, algunos consultando porque les afectaba. Sí. Yo no podía cambiar de un país sin consultar a mi familia. Pero siempre fue gustada. Pero yo tomé todas las decisiones y no me arrepiento. Y algunas tomé erradas y aprendí y cambié. Pero no voy a mirar para atrás ahora y decir, hubiera hecho diferente. No. No, lo que aprendí ya lo cambié. Ujú. Y lo viviste al 100. Y eso he tenido el privilegio de verlo de cerca. Y sí, tu nivel de presencia en todo lo que estás haciendo es de notar. Vuelve memorable los encuentros. Y eso me imagino que es la experiencia con tus hijos y desde luego en tu trabajo. Sí. Y felicidades porque esa parte la manejas increíblemente bien Gracias. para aprenderlo. Gracias. Y Gui, Mira, y es bueno que tu señora te diga, necesito pasar más tiempo contigo. El problema empieza a tener cuando te dices, no, quédate un día más en tu viaje. no pasa nada, Entonces la gente está reclamando que te quieres más. No te va tenías bien. mucho trabajo. Todavía hay bien. amor, ¿no? Sí, está bueno. Y Gui, tienes muchos años con IPO, ¿no? Sí. Y creo que algo que es siempre interesante es saber cómo fue para ti esta jornada de tener o IPO contigo. O sea, claramente hay valor, pero cuéntanos un poco sobre cómo es para ti el IPO. De repente, si hay algún ejemplo del foro, algo que se pueda decir, ¿no? Obviamente Sí. que mucho del foro no se puede, ¿no? Bueno, Emanuel puede hablar lo que quiera, ¿no? Lo que Porque quieras, ya estoy nadie aquí. va a escuchar acá, ¿no? Nadie va. Pero cuéntame un poco cómo fue tener este apoyo de IPO. Mira, yo creo que una condición para ver aprendizaje es que te sientas seguro. Y o IPO es un puerto seguro para los CEOs. Es un puerto donde tú puedes ir porque te quieres divertir, tú puedes ir porque quieres aprender, tú puedes ir porque quieres un abrazo, tú puedes ir y hablar lo que quieras, tener reglas de comportamiento. Entonces yo veo IPO como mi puerto seguro, un lugar de amigos que están interesados en que tú crezcas y seas exitoso y que ellos también crezcan y sean exitosos y seamos felices. Esto es fundamental de IPO. Y en todas las cosas. Entonces el foro es divino. Lamento mucho que hoy yo no tengo el horario para el foro, pero tengo un foro. Porque yo sé que Manu y la gente del foro, al día que yo necesite, estoy. Y cuando ellos me necesitan, me llaman. Y ahí yo estoy. Yo simplemente no puedo ir al foro. Debería poder, pero yo viajo 3 semanas por mes. Entonces no es muy difícil estar presente, pero yo siento que tengo un foro. Y el foro es divino. Yo llego a México, tenía 1000 problemas en el trabajo, no conocía. El foro me ayudó, primero, a sentirme cuidado, a sentirme querido, me enseñó sobre México. Pasamos de todo, se pasa de todo en el foro. Nos tornamos muy amigos. Yo me fui de México, estuve 16 años fuera, seguimos en contacto. El día que llego parecía que no había salido. Entonces es un puerto seguro. Además es un lugar de aprendizaje. Tú tienes
los cursos, las palestras, la oportunidad de... Bueno, estamos aquí aprendiendo los tres. El simple hecho de que tienes gente similar a tú puedes aprender y es un foro de amigos y de diversión también. Entonces tiene todo lo que uno necesita. Y ahora yo valoro aún más porque mis hijos están disfrutando IPO. Y a veces no hablamos de eso, pero el beneficio de tener mis hijos participando de IPO es brutal. Una cosa que yo no tuve. Y estoy pudiendo propiciar esta experiencia a mis hijos. Y se mueven de países y son acogidos a donde van. Entonces, lo mismo que pasa conmigo pasa con ellos. Están acá a moverme mi hijo. Mi hijo está en el board de Brasil, representando a los jóvenes. Se movió. Ayer me llamó, papá, estoy acá hace 2 meses en Nueva York. Ya me estoy inscribiendo en el capítulo de Nueva York. Mi otra hija está ahí. Les costó porque tenían vergüenza, pero después que empezaron, ¡boom! Lo usan y yo muy feliz de que ellos tengan esta oportunidad en su vida porque son ser mejores personas. IPO te hace una mejor persona antes de cualquier cosa. Coincido contigo plenamente. Creo que lo vemos los dos. Y yo sí me acuerdo de él, entendiendo México. Pero ¿por qué dicen estas cosas, no? Y pues un poco para aterrizando el avión, me encantaría, Renato, si estás de acuerdo, que nos platicaras, ¿qué te llevas tú de Gui hoy? Sí, esa es una muy buena pregunta porque hay mucho, ¿no? Pero para mí, creo que yo siempre he escuchado esa de que la segunda vida empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una, ¿no? Y esa es una frase que a mí me marca mucho, ¿no? Porque siempre vamos pateando las cosas, ¿no? Que un día y de repente ese día ya no sabemos. Y creo que trae un poco esta visión de que, ¿no? Tiene que estar ahí sentado en el volante, tomando las decisiones y que hay una vida sola, ¿no? Y que encontrar. Entonces, para mí, el tema de cómo lograr el equilibrio y estar bien con las decisiones, no quedarse así como siempre, ¿no? Reclamando que podía, si hubiera, o sea, al final es eso que es, las cosas son y estoy acá 100% en full, ¿no? Entonces yo llevo esto como un tema importante. Y el otro, que es un tema que a mí me hace mucho sentido, que es el tema del caring, ¿no? Y que ¿no? Las organizaciones son muy machistas en general, ¿no? Es un ambiente masculino con fuerzas, poder, ego, ambición, ¿no? Y yo creo que la vulnerabilidad, ¿no? Hombre, hay que ser fuerte, ¿no? Hombre no llora, ¿no? Y yo creo que... Yo lloro. Lloro en la oficina, lloro en casa, lloro donde sea. Pero la vulnerabilidad como un asset, ¿no? Como un activo y no como un pasivo. O sea, el hecho que uno se vulnerabiliza, se conecta. Y todos somos, ¿no? Vulnerables al final. Unos dicen, otros no. Pero al final todos pasamos. Entonces, yo llevo esos dos temas, ¿no? Que el poder de la vulnerabilidad, pero a la grande, ¿no? Porque no es que está en una empresa chiquita. O sea, al final es un statement cuando una empresa, una de las más grandes del mundo, ¿no? Pues mira, así voy. Entonces, hay un impacto mucho más grande que simplemente tú con tu comité directivo y con el board. O sea, deja de ser un ejemplo que sí se puede, ¿no? Y mira cómo se gana, ¿no? Y con las historias que dices, creo que agrega mucho valor. Entonces, no, te agradezco muchísimo por escuchar esas historias ¿no? Y llevo esos 2 puntos, Manuel. Yo creo que increíbles tus puntos. Ya me pusiste bien difícil los míos porque me parece que es la segunda oportunidad que tenemos haciendo este podcast, que de verdad, se los digo, es un privilegio poderlo hacer y tener esta intimidad con los miembros más increíbles que tenemos en la organización. Es el segundo podcast que hacemos donde encontramos una persona que vuelve la vulnerabilidad un asset. No nada más se conecta con ella, sino la vuelve un asset. Recuerda, Roberto, también fuimos muy al deep. Yo me he llevado muchos años, muchas cosas buenas de Gui, pero hoy tengo el reto de poner solamente 2. Amigo. ¿No? Y las 2 que quiero poner hoy que nos compartes en este episodio, que me parecen súper, súper sólidas, la primera es que la calidez y el alto desempeño no están peleados. Pueden y deben venir en la misma persona si haces un esfuerzo consciente. No somos 2, somos 1. Y ese 1 te puede llevar tus mejores valores humanos con tu mayor inteligencia y no hay que tenerlos separados. Y creo que eso además te va a dar una vida más plena si puedes llevarte así porque es más natural. Eres más tú todo el tiempo. Relajaste más. Y qué bonito, ¿no? Y eso me parece bien valioso. Y lo otro que me he llevado de ti mucho tiempo y que me encanta que lo mencionas hoy es esta capacidad de en lo que estés hay que estar al 100%. Porque no va a ser nunca el tiempo. Va a ser la calidad del mismo. Y a largo plazo estar balanceado. El corto nunca lo es, ¿no? Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo lo que nos compartes hoy, Gui.
Creo que hemos aprendido mucho. Muchísimo. Hemos llegado a este Guy humano, que además ha construido una historia de negocios increíble. Sí les recomiendo que se regalen el libro de Guy y lo lean. Lo que logró en esa empresa es algo fuera de serie y contado por él, además es divertido. Y quisiera pasarte el micrófono para cerrar y si quisieras compartirnos alguna otra reflexión tuya. No, primero agradecer la oportunidad de poder platicar y ya que estamos en YPO, agradecer a cada uno de nuestros amigos de YPO porque aprendí con todos ustedes, me divertí con todos ustedes y me sigo divirtiendo. Una vez IPO va a ser IPO por vida. Sí, señor. Y entonces agradecer a todos porque todo lo que logré en mi vida tiene un componente de cada uno de ustedes y de varias otras personas que no son IPOs y soy muy grato a todos. Y la otra es, en estas charlas hablamos de las cosas buenas, hablamos un poco de cometemos errores, pero yo cometo errores todos los días, hago tonterías, claro. Hablo tonterías. No las voy a contar acá porque es un poco más, pero tú las conoces más por el foro. Y decir lo siguiente, cuando tú empiezas a disfrutar tus tonterías, claro, no estoy hablando acá de ofender a nadie, cuando tú empiezas a disfrutar tus tonterías, tu vida es mejor. Y otro día hablé una cosa en un evento que fui en MD en Suiza y decía, yo por muchos años busqué la perfección y esto era un peso enorme en mi vida y buscar mejorar, estar bien. La perfección no es exigir de ti algo que no existe, es un peso enorme y es un paso para la infelicidad. Entonces, qué bueno que somos humanos, qué bueno que hacemos tonterías, qué bueno que podemos aprender y mejorar a cada día y qué bueno que tenemos amigos y tenemos IPO para nos hacer un mejor a cada día. Muchas gracias. Gracias a ti, Guy. Gracias por estar aquí. Gracias, Renato, Guy. querido. Fue un placer, mi Gracias socio, por como acompañarnos. siempre. Padrísimo tenerte aquí, querido Guy. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Escúchenos, compártanos, denos sus comentarios. Chao, chao. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México. Gracias Montechanic por ser parte de YPO Cast México, la bodega líder en vinos premium mexicanos, fundada orgullosamente por YPOers. Nos acompaña desde el Valle de Guadalupe para hacer cada episodio más especial. Muchas gracias, Montechanic.